Queridas amigas y amigos, bienvenidos a Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV. Hoy vamos a conversar con un venezolano muy emblemático de nuestras luchas por la libertad, con una gran experiencia política, ha sido diputado, gobernador del estado Táchira. Bueno, y a mí me complace mucho conversar con él a través de este canal, porque es un amigo muy querido. Bienvenido, César Pérez Viva. Muchas gracias, Alexis. Me complace muchísimo tener la oportunidad de compartir con usted a esta hora y con todos tus televidentes en este programa especial que estamos celebrando en el día de hoy. Perfecto. Menos mal que comenzaste dijiste con usted y después dijiste tú, porque le estabas haciendo el juego a Sadi Vijani, que se la pasa llamándome viejo. Oye, perdóneme ese dislate, porque no. Si hablo de usted, tengo que seguir hablando de usted. Bueno, Sadi Vijani es un amigo muy querido. Hermano, fíjate tú, César, hay una cuestión que llama la atención, ¿no? Y es que hay varias opciones que se han venido planteando en la búsqueda de una salida pacífica y democrática para la gran tragedia que vive el país. Se ha hablado de elecciones primarias, se habló de un referéndum revocatorio, que tú fuiste uno de los principales voceros de esa proposición. Se ha hablado incluso de una asamblea constituyente. ¿Por qué no revisamos esas opciones para ver por qué por qué la oposición unitariamente no ha asumido ninguna de esas tres opciones? Efectivamente, los demócratas venezolanos hemos estado intentando a lo largo del tiempo desarrollar una acción política pacífica, democrática, constitucional, que nos permita lograr el cambio político, rescatar la democracia y lograr la libertad de Venezuela. Y en ese sentido hemos planteado en diversos escenarios rutas importantes para tramitar este tema. Como usted bien lo ha señalado, uno de los temas que propusimos fue precisamente convocar el referéndum revocatorio consagrado en el artículo 72 de la Constitución, y me correspondió junto a valiosos venezolanos impulsar esta iniciativa. Entre otros Nelson Chiti, que es otro gran amigo. Sí, señor, Nelson Chiti, Nick Merevas, Oscar Arnal, Guillermo Molina, Emilio Useche, Virginia Rivero, Ana Llanes, gente muy valiosa de la Sociedad Democrática Venezolana, nos acompañó en este esfuerzo. Y el referéndum revocatorio fue confiscado por el gobierno de Maduro, porque Maduro tiene terror a contarse en un proceso democrático. Por eso Maduro confiscó e impidió el desarrollo del referéndum revocatorio. Ahora bien, el referéndum está políticamente muerto porque Maduro no quiere contarse, porque Maduro no quiere que el pueblo venezolano se exprese democráticamente. Pero debo decirle a usted y a todos los oyentes que jurídicamente el referéndum está vivo, porque nosotros demandamos la nulidad de las actuaciones del Consejo Nacional Electoral en el Tribunal Supremo de Justicia. De modo que ahí está esa herramienta. Si hubiese necesidad, si se diese esa circunstancia de una negociación política para buscar una solución rápida a la crisis, el referéndum sigue siendo una herramienta. Obviamente tiene el obstáculo, repito, de la objeción o del temor de Nicolás Maduro a desarrollar esta iniciativa. Está también planteada la opción de convocar una asamblea constituyente, y venezolanos muy distinguidos y muy apreciados han estado lanzando esta iniciativa que tiene la dificultad de ser planteada fuera del escenario del poder del Estado socialista, es decir, una iniciativa ciudadana fuera del poder constituido, pero tiene la dificultad de hacer valer las decisiones que probablemente esa asamblea tome en un momento dado. Entonces eso no va a permitir que Maduro salga de Miraflores de forma directa, salvo que existiese una especie de mandato de organismos internacionales de primera línea que estuviesen dispuestos a hacerlo cumplir, y eso no está planteado en este momento. La tercera opción
es el planteamiento de Juan Guaidó de adelantar las elecciones para el año 2023, lo cual supone una modificación de la Constitución. La otra opción es que se cumpla la Constitución y se den las elecciones en el 2024. Pero allí hay también otro problema. Y es que Maduro ha dicho en 2 oportunidades que probablemente esa elección no se haga, o ha dejado colar la idea de que no se haga, de que puede ser en el 2026. Y todo esto nos pone en una situación de incertidumbre respecto al momento en el cual el pueblo venezolano pueda expresarse medianamente, en condiciones medianamente aceptables para un proceso electoral que permita definir el rumbo de Venezuela. Ahora bien, aunque falta mucho tiempo todavía para el 2023 o para el 2024, nosotros estamos en la obligación de preparar el terreno para enfrentar a Maduro en ese terreno, en ese campo, en el campo electoral. Hoy me decía un amigo o una persona que Maduro no salía con elecciones. Y yo le decía, bueno, usted tiene esa manera de ver, pero es que yo lo que soy es político, yo no soy guerrerista, o sea, yo no manejo armas, ni sé dirigir contingentes armados. Yo lo que sé hacer es política y por lo tanto donde puedo ofrecer una contribución en el campo de la política, y allí es donde estamos actuando nosotros para buscar un camino que permita integrar, juntar a la diversidad democrática venezolana en la búsqueda del cambio político. Y aquí está uno de los puntos centrales a los cuales tú te referías, que es cómo unificar a una sociedad democrática, a una oposición política que hoy está muy fraccionada en Venezuela. Yo propongo que lo primero que tenemos que acordarnos es en torno a un programa de Estado. Si no hay un acuerdo respecto de qué es lo que queremos hacer con Venezuela, es muy difícil entonces juntarnos, porque ¿para qué nos juntamos? Solo para salir de Maduro. Entonces empiezan los celos y empiezan las rivalidades, porque no tenemos una propuesta de cuál es el cambio que queremos impulsar. Nosotros estamos en el movimiento de venezolanos por la reconstrucción nacional. Mover ahora ya no es movimiento venezolano por el revocatorio, sino movimiento venezolano de la reconstrucción nacional. Estamos planteando 2 ejes centrales para lograr un acuerdo que permita unificar las voluntades en la búsqueda del cambio. Y esos 2 son, primero, salir del Estado autoritario al Estado democrático. 2, instalar la economía social de mercado en sustitución de la economía comunista. Esto se dice rápido y fácil, pero es un tema muy complejo. Me refiero al primero. Estamos hoy en día en un Estado autoritario. Nicolás Maduro tiene una dictadura. Él controla absolutamente todos los poderes del Estado venezolano. Venezuela es un Estado centralizado, militarizado, donde el único actor que dirige, ejecuta toda la política es Nicolás Maduro. Y para salir de ese Estado autoritario e instalar un Estado democrático, pues necesitamos producir los siguientes cambios. Primer cambio, eliminar o reducir a su mínima expresión el presidencialismo, que ha sido un mal endémico histórico en la política nacional. Esto supone instalar un parlamento fuerte en el sistema político venezolano. Y en este sentido nosotros proponemos volver al Congreso bicameral. Segundo, al reducir el presidencialismo, para buscar reducir el presidencialismo, lo primero que tenemos que lograr es eliminar la figura de la reelección presidencial. Nosotros proponemos un periodo de 5 años y que no exista reelección en ninguna circunstancia. Es decir, no reelección absoluta. Actualmente hay reelección indefinida. En la Constitución de 1961 había la reelección mediata, es decir, el presidente salía y no se podía presentar a la siguiente elección, pero podía volver a ser presidente a los 10 años. Bueno, eso trajo unas secuelas que algunos de nosotros conocemos, pero quizás un programa como este no nos permita, digamos, explicarlo en su detalle. Solamente quede claro que proponemos la no reelección absoluta. Tercero, proponemos la doble vuelta presidencial. Cuarto, proponemos eliminar devolver al Congreso la facultad
consagrada por el Libertador en la Constitución de Angostura de 1819, de someter el poder militar al poder civil mediante la autorización por parte del Congreso, esta vez del Senado, de los ascensos militares. Hugo Chávez eliminó la facultad parlamentaria de autorizar el ascenso de coroneles y generales, porque supuestamente los militares tenían que ir a rendir pleitesía a varios políticos en el Senado. Resulta que ahora le rinden a uno solo, al que esté en Miraflores. En cambio, el Senado es la representación plural de la nación venezolana, y en consecuencia allí podría perfectamente concurrir esta política como lo estableció el Libertador. Otro tema fundamental de ese acuerdo por la democratización del Estado es el rescate del sistema de justicia para que haya una justicia independiente. Luego tenemos el tema del Estado federal, es decir, darle de verdad el valor que tiene cada región en Venezuela. Yo que he sido gobernador de un estado, que conozco perfectamente lo que significa tener que someterse a las horcas caudinas del poder nacional, estoy en la línea de impulsar un proceso de descentralización a fondo mediante la consagración del Estado federal y finalmente, dentro de este primer punto, derogar toda la legislación comunista. Ese sería el primer gran pilar de un acuerdo. Y el segundo pilar, tú habías dicho de promover un modelo de economía social de mercado de raigambre social cristiana alemana que tanto rescató la economía alemana. Y eso es muy interesante porque la economía venezolana está totalmente destruida y pretender recuperarla por la vía tradicional de lo que se llama popularmente capitalismo salvaje no tiene sentido ni tiene horizontes. Entonces, ¿cómo van a actuar ustedes en esa dirección? Nosotros consideramos fundamental derogar toda la legislación del Estado socialista en materia económica y en materia financiera para lograr una economía social y ecológica de mercado que garantice el derecho de propiedad privada, que garantice la libre iniciativa, pero que también permita al Estado atender un tema clave que es la tragedia humanitaria, la pobreza en la cual vive la Venezuela. Hay que privatizar las empresas públicas, hay que desmontar el modelo de Estado socialista que estableció Hugo Chávez para poder impulsar y crear una nueva economía, una economía productiva, una economía que genere empleo, una economía que produzca salarios dignos para nuestros trabajadores. En ese sentido, nosotros estamos, por supuesto, impulsando de manera muy clara este cambio en el campo económico. Si nosotros nos acordamos sobre estos dos grandes pilares, salir del Estado autoritario para llegar al Estado democrático y salir de la economía comunista para llegar a la economía social y ecológica de mercado, estaremos creando las bases de un pacto de gobernabilidad del Estado. Y en función de todos los venezolanos que quieran ese cambio, que estén de acuerdo con ese cambio, hacer unas elecciones primarias abiertas e inclusivas, para que todo aquel que quiera ser representante del cambio en Venezuela y que quiera liderizar ese cambio se comprometa primero con ese pacto y en segundo lugar a respetar la voluntad de los ciudadanos para que sean los ciudadanos venezolanos los que definan a quién le entregan la tarea de ejecutar ese pacto. No solamente es que voy a nombrar a fulano para que sea candidato y sea presidente, sino para que cumpla el compromiso de ese pacto. Porque lo primero que está pasando en nuestro país es que todo el que se siente en Miraflores se quiere quedar allí eternamente. Y obviamente es necesario establecer un acuerdo para fijarle límites al poder y de esa manera recuperar la vida democrática de la nación. Bueno, César, todo lo que has dicho es sumamente interesante y lo mueve a uno a una reflexión. Pero en este minuto que nos queda, dime con la sinceridad de un político democrático como tú, ¿qué posibilidades le ves a eso que has dicho? Las posibilidades son extremadamente relativas o relacionadas con el espíritu de verdad de cambio que tengamos los dirigentes políticos. Si de verdad queremos a Venezuela, tenemos que poner actitudes personales, lo cual no significa renunciar, digamos, a posibilidades de desarrollo del liderazgo democrático, pero pongamos en manos del pueblo venezolano
esta decisión y no sigamos buscando excusas para mantener divisiones que el propio régimen nos ha establecido. El gobierno nos quitó la representación de los partidos políticos, nos persiguió a todos nosotros, nos inhabilitó, nos colocó en una situación de capitis diminutio, y nosotros hoy tenemos la obligación de dejar en manos de los venezolanos que resuelvan si esta propuesta programática y este mecanismo de escogencia del liderazgo cuenta con el respaldo ciudadano, y de esa manera entonces acatar lo que los venezolanos digan para poder prepararnos y derrotar a Nicolás Maduro apenas se abra la oportunidad electoral. Si es el 2023, si es el 2024, en el momento en que se convoque la consulta democrática, todos, de manera integrada, de manera unitaria, podamos derrotar a Nicolás Maduro y a su camarilla que han destruido nuestra patria, y así comenzar el proceso de reconstrucción de la patria venezolana. Muchas gracias, Alexis, por esta oportunidad. Gracias a ti, hermano querido. Bueno, este fue César Pérez Vivas, un venezolano tachirense con mucha experiencia, de mucho lujo para nuestro gentilicio. Muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos.